Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. 17:35, estamos a la expectativa que se conecten nuestros siguientes invitados. Decía ya que nos interesa tener una visión, digamos, distinta de un mismo tema. Es esta figura que tiene el presidente Noboa de ser candidato y presidente a la vez y que ha generado, que pasen por favor nuestros invitados para tenerlos ya en pantalla, y que ha generado, por ejemplo, la reacción de la Asamblea Nacional solicitando su comparecencia o su pronunciamiento porque quieren o insisten en que el presidente candidato pida licencia para esta etapa. Ya hemos visto cómo se está manejando. Él dice, bueno, comunico que voy a estar de campaña de tal fecha a tal fecha, una cosa tremendamente sui generis, inédita creería, no sé si hay algún antecedente, pero bueno. Entonces nos interesa enfocar esta temática desde dos puntos de vista, ¿no? La experta electoral Mónica Bolaños, justamente sobre ese particular, el rol del CNE y demás, y con Lolo Echeverría, analista político, también observar esta motivación que tiene la Asamblea en esta coyuntura. Básicamente es una estrategia de momento o tiene sentido a su juicio aquello, ¿no? Así que por allí empecemos, Lolo. Tal vez me gustaría su primera reacción sobre este pronunciamiento de la Asamblea para que asista el presidente o que solicite licencia para esta etapa. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un saludo para Mónica y un saludo también para la audiencia de tu programa. Me parece un exceso de la Asamblea en plena campaña electoral y a 2 semanas de la elección solicitar la presencia del presidente para una especie de interpelación o para una investigación de un asunto que no merece en absoluto investigación alguna, puesto que no se trata de una visita oficial que haya hecho a Estados Unidos y que es lo que les preocupa, sino que se trata de una visita, de una conversación informal que se ha conseguido, se ha logrado, se ha producido gracias a una amistad, a una buena relación entre funcionarios de los dos países y para conversar de asuntos pendientes. Evidentemente, no se toman resoluciones, no se hacen compromisos por delicadeza, porque estando a 2 semanas de una elección no corresponde asumir compromisos. Ya, pero Lolo, se menciona que ese encuentro le ha costado al país $165,000, al menos eso se menciona. Bueno, pero no es algo inútil, es algo absolutamente conveniente y necesario, porque en todo momento el presidente no deja de ser presidente, aunque esté en asamblea, aunque esté en vísperas de elecciones. Tiene que tener una delicadeza, pero hay cosas que no puede dejar de hacer, y no se trata tampoco de ningún compromiso que comprometa al nuevo gobierno en caso de que perdiera la elección. Así que no corresponde, es claramente un exceso de la Asamblea, que es también una especie de intromisión en la campaña electoral, Andrés. Ok, Mónica, desde el punto de vista estrictamente, digamos, de la norma electoral, de hecho la Asamblea menciona que por hacer campaña se advierte sobre una posible infracción electoral grave. ¿Esto es así? Recuérdenos la norma en esta coyuntura para el presidente. Bienvenida. Muy buenas tardes, estimado Andrés. Muy buenas tardes, estimado. Un cordial saludo por medio de esta vía. Con respecto a tu pregunta, Andrés, me gustaría en primer lugar decir que
Esto ha sido ya un debate legal, un debate político intenso, que viene dando justamente en este proceso electoral de elecciones generales 2025, que realmente deja como que un sabor amargo. No se sabe realmente qué. Digamos que el presidente Daniel Noboa ha optado por no pedir licencia. Ya no vamos a continuar con el debate de si se trata de una reelección o no. Creo que eso ya fue conversado previamente. Ahorita estamos hablando ahora en otro panorama de que ya no existe, digamos, Verónica Abad en el tablero. Entonces, con justamente de los derechos políticos por 2 años que emitió a través de un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos el tema, recordemos, de la inconstitucionalidad declarada por parte nacional para que el presidente Noboa emita decretos encargando. Entonces tenemos una serie de conflictos a nivel jurídico que se ha presentado. Entonces, ¿qué pasa? El Código de la Democracia, que es la ley propia de la materia, prevé justamente una infracción que es cuando un funcionario público, estando en el ejercicio de sus cargos, quiera inducir el suyo o a favor de una contienda política específica. En este caso, tenemos esa situación. Si bien es cierto, el presidente y su equipo de asesores han establecido que él no tiene la necesidad de pedir licencia. Él, el día de hoy, en unas entrevistas que ha dado, dice: yo he pedido permiso. Entonces, ¿a quién ha pedido permiso? Él lo que ha hecho es comunicar a través de un oficio al Consejo Nacional Electoral, que valga la pena aclarar que el Consejo Nacional Electoral no tiene que otorgar ningún tipo de permiso, ¿ya? Entonces, tenemos estos conflictos de cuál es la situación jurídica actual del presidente. Tenemos lo que dice él, tenemos lo que dice su equipo, instituciones que ya se han pronunciado, como el propio Consejo Nacional Electoral, que ha dicho: no tenemos nada que decir, porque eso es su pronunciamiento, no decir nada, ¿ya? Entonces, y el Tribunal Contencioso Electoral, que no actúa de oficio, necesariamente requiere de una denuncia para que ellos puedan obviamente actuar, y en el caso de que se induzca el voto es un grave que está contemplada justamente en el artículo 278, numeral 3. Ahora, Lolo, han habido varios episodios en donde el presidente Noboa parece ignorar, desconocer o minimizar la importancia de la opinión institucional de un país o de un Estado. Por ejemplo, la Corte Constitucional acaba de decirle o recordarle al presidente Noboa que hay una orden que él debe cumplir a propósito de la creación de una comisión para el tema del control de la inseguridad en el país, y que en su momento el presidente dijo que los jueces de la Corte se estaban entrometiendo en sus funciones, y la Corte le responde que las decisiones o sentencias son de inmediato cumplimiento, de carácter definitivo e inapelable. Es decir, como diciendo, a ver, aquí hay un orden y por lo tanto hay que respetarlo. Ahora nos está diciendo también nuestra invitada Mónica que de alguna manera el presidente comunica, pero eso es suficiente. Me refiero como que estuviese él administrando la cosa pública muy, digamos, a su manera, de manera informal. No sé qué opinas al respecto. Bueno, me parece que hay una cierta ambigüedad en las leyes y hay ambigüedad incluso en las resoluciones de la Corte Constitucional. Lo que sí estoy de acuerdo yo es en que el propio presidente, con esta conducta que ha tenido de pasar por encima de la Constitución para algunas cosas y actuar sobre los hechos cumplidos, lo que hace es sembrar minas que ponen en peligro a su propio gobierno, si es que es elegido, o para el futuro. Entonces, sí estoy de acuerdo en que la conducta no es transparente por parte del presidente. Si es que tiene una asamblea contraria, porque cambian la correlación de fuerzas después de la elección o por cualquier motivo, podrían incluso seguirle ahí sí un juicio político legítimo. No en este caso de una asamblea que está también de salida, sino cuando la asamblea sienta y vea la responsabilidad de examinar este procedimiento del presidente, sobre todo en cuanto a la designación de la vicepresidente. Eso me parece absolutamente grave,
Pero ahí hay también la culpa de este consejo, o perdón, de este tribunal de lo contencioso electoral, que me parece a mí que ha caído hasta en lo ridículo. Eso es un absurdo juzgar y destituir, de hecho, destitución a una vicepresidente por una infracción que no tiene una clara definición, porque nadie sabe con exactitud qué es esto de una infracción, una violencia política de género. Se Mm. presta para cualquier cosa, pero con ese instrumento, destituir una vicepresidente, haciendo caso omiso al mandato constitucional que establece las causales precisas para la destitución. Eso me parece un absurdo, un exceso de parte de ese consejo, y me parece también muy triste que la sociedad, que la élite ecuatoriana, las autoridades, la prensa, todos dejen pasar una cosa tan grotesca como esa decisión del contencioso electoral. Ahora, Mónica, imaginemos este escenario. Digamos que el día de mañana a alguien se le ocurre presentar una queja ante el Tribunal de lo Contencioso a propósito de este tema. ¿No hay ahí un inconveniente por los antecedentes, un Tribunal de lo Contencioso que se ha mostrado cercano, complaciente a los intereses del gobierno? Es decir, en definitiva, es como un círculo o un final que ya sabemos su desenlace. Exactamente, estimado Andrés. Solamente para complementar un poco la idea que dijo, yo sí quiero mencionar algo que me parece grave, y es justamente una de las declaraciones que hizo hoy día el presidente Daniel Noboa en una entrevista con Milton Pérez, y es que él no quería solicitar la licencia ante la Asamblea, puesto que la mayoría es opositora. Recordemos que, y aquí es importante mencionar, que él no está dando permiso a los asambleístas. Recordemos que la Asamblea es el representante del pueblo. Es decir, Noboa tiene que solicitarnos a nosotros como sus mandantes el permiso, no es a los asambleístas. Eso nomás para aclarar para la ciudadanía, para las personas que nos estén escuchando. Ahora bien, con relación, estimado Andrés, efectivamente, tenemos a una obsecuente presidenta del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, al Pleno que conforma también el CNE y a un tribunal que realmente ha decidido no actuar en estricto apego a la Constitución y a la propia ley de la materia, que es el Código de la Democracia, y justamente está ajustando también los tiempos, ¿no? Yo creo que es algo que ya todo el mundo sabía, lo que iba a pasar con el tema de la vicepresidenta de la República, no es algo que nos tomó de sorpresa. Lo que sí llama la atención es de que ¿qué pasa con las instituciones encargadas justamente de controlar, de vigilar, de garantizar una transparencia del proceso electoral? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el CNE contencioso electoral? ¿Dónde está la Contraloría General del Estado? Cada uno se han olvidado cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus competencias. Realmente, insisto, el CNE ha resuelto no decir nada. El TCE, ahorita tenemos a un juez del Tribunal Contencioso Electoral que ha elevado a consulta de norma ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque a su parecer existe una duda razonable sobre un artículo de la Constitución, y es justamente para ellos evitar resolver y que la Corte Constitucional se pronuncie a través de esta acción de constitucionalidad que ya está presentada y que, por cierto, ahorita ya está en fase de sustanciación, que esperemos salga próximamente antes de las elecciones, con relación justamente a la resolutiva del uso de celulares al momento del sufragio. Es algo realmente que se han cambiado las reglas del juego. No es posible que se cambie un calendario electoral aprobado previamente. Recordemos justamente de inicio de la campaña electoral. No es posible que ahora se emita un formato de boleta queriendo que los jóvenes, que son los miembros de juntas receptoras, empiecen a, entre comillas, para de ahí poner justamente una infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que realmente las autoridades competentes se están lavando las manos, se están olvidando la Constitución y, por supuesto, el Código de la Democracia. Ahora bien, muchos dirán, ¿esto es una excepción justificada o realmente se está generando un precedente nefasto?
para mi opinión, está generando un precedente muy arriesgado que realmente sí nos va a pasar factura en próximas elecciones. Recordemos que esto ya pasó con el expresidente Rafael Correa y es por eso que se del 2020 una reforma al Código de la Democracia para evitar justamente que sigan suscitando estos errores, estas infracciones electorales. Ok, ahora, Lolo, yo comprendo y hasta comparto la preocupación de muchos ecuatorianos ante la posibilidad de que llegue al poder un grupo político antidemocrático, autoritario, en fin. Pero sobre texto de eso, resulta que si se hace una observación sobre comportamientos también con visos de autoritarismo del actual presidente, resulta que uno le está haciendo el juego al otro grupo. Entonces, ¿qué se supone tú como comunicador que se debe manejar o cómo manejar esta situación? Porque tampoco hay que cerrar los ojos ante cosas como tú ya has dicho que son evidentes de infracciones, digamos, o de irrespeto a la normativa. Bueno, creo que le corresponde a las autoridades, por supuesto, pero como dice Mónica, las autoridades han dejado pasar, no han cumplido sus responsabilidades. También le corresponde a las élites, porque las élites tienen que analizar los datos que ponen en peligro la institucionalidad del país. Y también le corresponde a los electores. Yo creo que con estos precedentes que hemos señalado de tomar con poca seriedad los mandatos constitucionales, por ejemplo, le habrá quitado algunos votos al presidente Noboa. Y puede tener también consecuencias posteriores. Pero también tenemos que tener presente que estos miembros del Tribunal Contencioso Electoral tendrán que responder. Algún momento tendrán que hacerse responsables, por lo menos ante la opinión pública, porque han establecido un precedente fatal. Porque con ese argumento y con ese procedimiento pueden destituir en el futuro un presidente de la República. Imagínate. Y esto es fatal porque esto pone por tierra toda la estructura constitucional del Ecuador. Así que tarde o temprano todos tienen que responder. En ocasiones se pasa por alto simplemente debido a las circunstancias. En este caso concreto, debido a las circunstancias de que está muy cerca una elección y para no interferir en la decisión popular, posiblemente algunos prefieren pasar por alto estas groserías jurídicas, pero en algún momento hay que reclamar las responsabilidades, Andrés. Mónica, ¿cree usted que estas serán las últimas elecciones de ese Consejo Nacional Electoral autoprorrogado por cientos de centenares de veces? Es que de verdad es una cosa insostenible. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta historia? Entonces me pregunto, ¿cuál es el mecanismo? Entiendo que tiene que haber reformas, pero esa debería ser una de interés nacional aquello, ¿no? Exactamente, Andrés. Realmente es nefasto que el Ecuador viva con autoridades prorrogadas. Recordemos que tenemos al CNE, tenemos al Consejo de la Judicatura, vamos a tener próximamente al mismo tribunal con funciones en mayo y los concursos no siguen su curso. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué están haciendo? Realmente nos están haciendo generar una inestabilidad jurídica institucional aquí a nivel país. Es por eso que suscitan estas cosas. ¿Qué pasa con el CNE? Debió haber terminado su mandato ya en noviembre del año pasado y a través de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado es que se mantienen. Y ahora van a seguir alegando que van a convocar nuevamente a futuras elecciones y se van a querer prorrogar por 2 años más seccionales. Imagínense lo grave que es eso cuando realmente tenemos autoridades que no nos representan. Una presidenta del Consejo Nacional Electoral que realmente no sabe dónde y que realmente ella dice proteger los derechos de las mujeres y realmente solamente los violenta. Es solamente una mujer que solamente habla, pero no realiza con hechos lo que predica. No garantiza el proceso electoral, todo es generado de un momento a otro. Y eso es lo que genera estos debates políticos, estos debates jurídicos y que las instancias a nivel tampoco sepan cómo actuar. Todo ha sido nuevo, todo se está marcando desde un inicio, como el mismo hecho de que ahora se va a configurar posibles incumplimientos de resoluciones del CNE como una infracción electoral en el Código de la Democracia, si es que
por supuesto, se llega a llevar los celulares al momento del sufragio y si es que la Corte Constitucional no se pronuncia previamente al respecto antes del sufragio. Lolo, más allá de lo que se menciona, efectivamente, dice nuestra invitada que no saben algunos cómo reaccionar o qué hacer frente a la situación que puede ser novedosa, pero hay normativa, tal vez lo que falta es decisión política, simplemente hacer cumplir lo que establece la norma, es decir, no sé por qué nos vamos por las ramas, el temor o los intereses de por medio que hacen que finalmente se ceda ante las pretensiones o intereses, por ejemplo, de alguien tan influyente como un mandatario. No, Andrés, esto se debe a la crisis de la democracia. Hablando del Consejo Nacional Electoral, es un consejo que también ha caído en lo ridículo, porque son dos miembros de ese consejo los que han denunciado que hay irregularidades en las elecciones. ¿Cómo puede ser que los que son responsables de la transparencia denuncien que hay irregularidades? Claro. Y digo ¿para qué están ahí? No son capaces de remediar lo que ellos mismos descubren Han como organizado. irregularidad. Claro. Esto es ridículo. Bueno, aquí se está cumpliendo por esta crisis de la institucionalidad y crisis de la democracia, se está cumpliendo lo que decía Zizek, que hay un juego de simulaciones. Los políticos simulan gobernar, los poderes económicos simulan ser gobernados y los electores simulan ser ciudadanos. Entonces, este juego de simulaciones es una forma de describir lo que es la crisis de la democracia. Y esto, claro, cuando uno se pone a ver por dónde comenzamos a remediar, necesariamente tenemos que volver a los partidos políticos que son los que tienen el monopolio del ejercicio de la política y el monopolio de los candidatos. Eso es lo que hay que remediar y hay que poner freno a esta algazara de movimientos políticos y esta algazara de candidatos que se compran, se venden, alquilan partidos y también los mecanismos de financiación de la política. Claro. Así que es muy serio lo que estamos viviendo y es muy largo y muy profunda las reformas que tenemos que hacer para remediar esto, Andrés. Porque no se supone, Mónica, que concluye, digamos, un evento electoral y el Consejo Nacional Electoral pues ya queda, digamos, sin actividades. Al contrario, entiendo que en esa etapa es cuando tiene que haber mucha efervescencia para convocar a movimientos, partidos, para que se organicen, en fin, para ayudarlos a hacer democracia, a hacer... o la formación, digamos, dentro de lo que es la política, que es servicio a la gente, ¿no? Entonces hay un concepto equivocado, yo no sé, realmente creo que hay que hacer borra y va de nuevo con esa institución. Sí, efectivamente. Recordemos que también una de las obligaciones que tienen las organizaciones es capacitarse, es formarse, es hacer una carrera política y es por eso que incluso el Estado le otorga un porcentaje de su presupuesto para que se forme internamente. Yo siempre digo que no es al momento de un proceso electoral, sino que tiene que ser algo permanente. Esa formación, esa capacitación, esa investigación tiene que ser permanente. Lo que está pasando ahora. Recordemos que no tenemos debates de altura, nosotros no queremos saber qué organización política es más corrupta que otra, quién se echa más lodo, nosotros queremos propuestas. Nosotros queremos saber de qué manera se puede resurgir al país, de qué manera justamente va a haber más empleo, más salud, más apoyo para emprendedores y realmente es lo que no estamos viendo. Estamos viendo justamente quién enloda más al otro, quién es más corrupto que el otro. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos también instituciones que hagan respetar sus competencias, hagan respetar sus atribuciones y pongan límites justamente a estas arbitrariedades que se están cometiendo. Insisto, hoy puede ser Daniel Noboa, mañana XX, y no se trata de eso, se trata de que las reglas del juego tienen que ser para todos, en igualdad de condiciones. Eso es lo que está en juego ahorita, la equidad. Finalmente estamos en la parte final, Lolo, y es que hay quienes sostienen que la manera de administrar el país en determinadas facetas, el presidente actual con el de la Revolución Ciudadana en su momento, tienen algunas similitudes.
la poca transparencia en la información, por ejemplo. Tener acceso a datos, a información actualizada, es realmente un calvario. Y eso lo vivo a diario a través de mi actividad cuando se solicita información en los diversos chats que tiene la Presidencia de la República, Cancillería, SECOM. Es decir, realmente es un sufrimiento permanente. Entonces uno dice, bueno, está bien, cada cual, pero tenemos que pelear porque finalmente se fortalezca la institucionalidad del país teniendo, insisto, transparencia, por ejemplo, en el tema de la información, como estoy mencionando. Efectivamente hay esta similitud entre los candidatos y básicamente la similitud es en la conducta autoritaria o en la vocación autoritaria que demuestran ambos bandos. Y también hay otra cosa y es que la Revolución Ciudadana ha jugado efectivamente al camaleón, es decir, a hablar un lenguaje diferente con cada grupo que habla o presentarse de un color diferente según el medio en el que se desenvuelve. Y en el fondo nosotros dejamos pasar esta apariencia de cosas porque es un juego de apariencias. Mire, lo que acaba de suceder con la candidata Luisa González y los dirigentes de la CONAIE es muy grave también, porque la Revolución Ciudadana presentó una propuesta electoral. Esa propuesta electoral tiene un modelo económico, tiene un modelo político. Ahora, por necesidades electorales, para conquistar el voto indígena, adopta una propuesta de la dirigencia indígena. Y entonces esa propuesta que conlleva un modelo económico, un modelo político, incluso una política internacional, entonces ha borrado su propia propuesta para asumir por conveniencia electoral otra propuesta. Y es además una propuesta absurda porque es de imposible cumplimiento. Claro. Por un lado, exigen la reducción de los ingresos, eliminando el petróleo, la minería, reduciendo el IVA. Claro. Y por otro lado, exigen una gran cantidad de gastos, después de reducir los ingresos, incrementar los gastos. Señalo rápidamente algunas de esas propuestas que hacen: dotación de la fuerza pública, condonación de deudas, créditos, equipar los hospitales, equipar colegios y escuelas, pago de la deuda social, pago a los que contribuyen al Estado, a las empresas que tienen atrasos. Es decir, todo esto es un absurdo porque si tú reduces los ingresos y aumentas los gastos, no es viable la economía. Y sin embargo, después ponen también como condición reforzar la dolarización. Pero si la receta anterior es destruir la dolarización, entonces es también contradictorio. De manera que esto no tiene consistencia y parece inverosímil que a 2 semanas de las elecciones se cambie el programa de gobierno. Esto es cosa de no creer, Andrés. Claro. Sí, de hecho, ayer conversábamos sobre este tema con otro analista y coincidía contigo, Lolo, a propósito de esa curiosa forma de hacer cosas de la cosa pública, ¿no? Recortar ingresos y aumentar obras. Vaya, parece la receta del desastre en realidad. Bueno, vamos concluyendo en este sentido, Mónica. Hay una voz dentro del Consejo Nacional Electoral disonante de los demás, y en ese sentido nos alerta de ciertas cosas que suceden, a ella la marginan, en fin, ella se entera a veces por la prensa de las cosas que suceden en la propia institución. En fin, habría quizás que ponerle más atención a las cosas que ella dice para también darle seguimiento. ¿Cree usted o no? Sí, efectivamente, tenemos a una consejera que en todas las sesiones del Pleno y a través de los medios de comunicación y de su propia cuenta en redes sociales, hace saber a la opinión pública respecto a temas que pasan al interior del Consejo Nacional Electoral, que yo creo que ya no es un secreto, en sí ya se sabe cómo es el manejo, qué están haciendo. Yo realmente opino que el Consejo Nacional Electoral ya tiene que dejar de estar callado,
pronunciarse a través de las facultades propias que exige el Código de la Democracia. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidenta, sí tiene la facultad de hacer cumplir justamente el mandato legal. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. Lo que pasa es que recordemos que, por ejemplo, la notificación que hizo el presidente Daniel Noboa podría incluso servir como prueba para una posición del Tribunal Contencioso Electoral, y que sea el Tribunal Contencioso el que decida, por supuesto, en estricto derecho, si se cometió o no se cometió esta infracción electoral. Pero ¿qué pasa? Si no se impulsa, no se denuncia, nunca se puede llegar a saber, ¿no? Entonces sí son temas que hay que revisar, sí son temas que hay que hacerse, pero insisto, no se realizan. Y con relación a Lolo, justamente, sí es preocupante el tema del cambio en los planes de gobierno, cuando recordemos que esto es un documento habilitante que tenía que realizar cada uno de los candidatos para el momento de la inscripción de sus candidaturas. Y recordemos también que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana prevé que en los 2 años intermedios de una persona que se encuentre electa puede ser revocada en el caso de incumplimiento de su propuesta de gobierno. Y eso es algo que sí hay que tomar en consideración en un caso hipotético, no en cualquiera de las 2 opciones que ahorita se están ofertando para el tema de darle candidatura a la presidencia de la República. Ahora bien, con relación justamente, para culminar tu idea, Andrés, es que sí es necesario que las instituciones asuman sus competencias, ver qué va a pasar. Siempre recordemos que en el Consejo Nacional Electoral el voto de mayoría se da con 3 de sus consejeros. No es necesario ni siquiera que sesionen como en el caso del contencioso electoral, que sí es necesario que sesionen los 5 jueces y que se adopte por voto de mayoría, etcétera, ¿no? Recordemos que un órgano es de carácter administrativo, el otro es de carácter jurisdiccional, cada uno tiene claras, muy específicas, pero para que uno pueda conocer, sí es necesario que se impulse una denuncia. Bien. Muchísimas gracias a los dos por haber participado en este conversatorio, siempre importante las reflexiones, orientación, en este caso, desde el punto de vista electoral y político, sobre esta figura de presidente candidato en una coyuntura de elecciones tan importantes como las que vive el Ecuador. Que tengan una buena tarde a Mónica Bolaños y Lolo Echeverría. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Una buena tarde. Igualmente, gracias. Bien. Vamos a continuar nuestra agenda informativa el día de hoy cuando son las 17:58. Por favor, si pueden ingresar al estudio principal. Este me parece que es un tema importante que queremos abordar con nuestros invitados. Hace pocos días fue noticia en el Ecuador este acuerdo que firmaron en la Revolución Ciudadana con el movimiento Pachakutik a propósito de que Pachakutik finalmente, a través de este acuerdo, da su apoyo a la candidatura de Luisa González, pero con cierta advertencia. Decía Leonidas Giza que si eso no se cumplía, pues entonces las calles eran la opción, algo así, que habría movilizaciones. Es decir, que no había un cheque en blanco. Sin embargo, luego de esto, hubo algunos analistas que decían que la propuesta que se firmó, o este acuerdo en el que se firmó, era absolutamente inviable, que hasta parecía hecho a propósito para que no se firme. Entonces ahí vienen las especulaciones, ¿no? Que Luisa llegó 3 horas después, que se demoraron en conversar, que si la firma no se firmó. Eso ya lo voy a preguntar a uno de nuestros invitados para ver si eso ocurrió o no. Pero en definitiva que no es viable, porque básicamente se habla de aumentar gastos, pero recortar los ingresos, y eso parece ser la fórmula del fracaso. No lo sé, vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados: Pedro Bermeo, ambientalista y coordinador jurídico de Yasunidos, y María Herrera, analista en temas económicos. Gracias a los dos por participar. Pedro, quisiera empezar contigo, tal vez para despejar algo que sale en redes y que uno nunca sabe si será o no verdad, ¿no? Pero salen imágenes del evento cuando están firmando el acuerdo y sale este señor Chávez, Raúl Chávez, como que firma, pero que no se ve la firma, y que lo llaman para que vuelva a firmar, y también como que amaga la firma. ¿Eso será noticia, o sea, manipulación de imagen, o será verdad? No sé si tienes algún comentario al respecto. Hola Andrés, hola María, un gusto estar aquí. El acuerdo está firmado por Luisa González y el coordinador de Pachakutik, Guillermo.
Además de esto, digamos, firmaron varias otras organizaciones más, sí, ¿no? Es una lista de varias organizaciones que se suman a este acuerdo, pero principalmente está entre estas dos organizaciones políticas, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, el Partido Socialista. Es decir, recordemos que, digamos, todo este proceso de firma de este acuerdo viene trabajándose desde hace varios meses, digamos, no es algo nuevo que se hace de un día para otro, ¿no? Es una construcción colectiva, primero del movimiento indígena, ¿no es cierto? Desde los mismos paros nacionales, en donde ya se había hecho, por ejemplo, en el de 2022, una lista de demandas que coinciden precisamente con los puntos que están ahora en este acuerdo. Ya, pero, Pedro, solo para confirmar, es decir, ¿no tienes información sobre lo que te pregunté del señor Raúl Chávez? Específicamente sobre la firma del señor Raúl Chávez, entiendo que sí firmó, no podría decirte esto que tú dices de que se ve o no se ve la firma. Sí, pero está la firma al menos de la presidenta, digamos, claro, de la presidenta de la RC y el coordinador de Pachacuti, que son las dos, que es público el acuerdo y que cualquier persona puede verla. De acuerdo. Simplemente era curiosidad porque en redes salen tantas cosas que a ratos uno dice será o no será. Pero bueno, vamos al tema, si les parece. María, quería seguir con usted. Obviamente usted ha tenido oportunidad de ver estos puntos de acuerdo. Me pregunto, en términos globales primero, luego podremos aterrizar en algunos aspectos puntuales, pero en términos globales, ¿es justo decir o es un poco una calumnia esto de que la propuesta propone aumentar gastos pero recortar ingresos? ¿Le parece que por allí va o no? Bueno, buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Pedro, y a la audiencia que nos escucha. Cuando yo leí los puntos del acuerdo, yo tengo dos lecturas. La primera lectura es que efectivamente como que todo está hecho para un plan de gobierno, porque están todos los temas que involucra un plan de gobierno. Llámese esto seguridad, recursos naturales, economía, derechos de la naturaleza, gobernabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, mi lectura era, ¿va a gobernar en el caso de que ganaría Luisa González, gobierna Luisa o gobierna Pachacuti? Porque realmente poner un documento como este significa realmente un plan de gobierno. Al leer este plan, estos 25 puntos que ellos plantean, lo que se nota claramente es lo que ya Andrés está diciendo. Es decir, hay una propuesta de disminuir lo que sea impuestos, porque se pide que se baje el IVA. Hay una propuesta de que se entre en moratorio con los proyectos mineros. Hay una propuesta de que se deje parado un poco la explotación petrolera y de gastos, de que se gaste en seguridad, de que se gaste en proyectos de empleo, o sea, una cantidad de demandas que significan mucho dinero. Efectivamente, eso lo que significa es disminuir los ingresos y aumentar los gastos. Yo me pregunto, así, sin un análisis muy profundo, ¿de dónde sacaríamos el dinero? No importa cualquiera que vaya. ¿De dónde el Ecuador sacaría el dinero para cumplir todas estas demandas si es que este acuerdo lo que propone, y bajo estricto cumplimiento, porque si no ellos efectivamente irían a las calles, según lo que se ha dicho? Entonces, ¿de dónde se sacaría el dinero para cumplir con esto? Entonces, hay para mí una contradicción en el ejecútese. Es inejecutable prácticamente esto, siendo objetivos, es inejecutable. No se puede demandar tanto y restar los ingresos que son los que permiten avanzar en estos temas. Vamos. Entonces, con Pedro, si le parece, vamos alternando para que pueda
podamos escuchar, digamos, una suerte de explicación, porque ¿cuál sería tu visión, Pedro? Se ha dicho que, bueno, se pregunta, mejor dicho, ¿quién gobernaría hipotéticamente si llega Luisa al poder? Porque estamos hablando, o se observaría de una suerte de plan de gobierno. Y por otro, ha dicho claramente que cuando se disminuyen impuestos, cuando hay una moratoria en proyectos de extractivos, sea minería o petróleo, no hay los ingresos que en este momento recibe el país. Entonces, ¿de dónde se saca el dinero para hacer todas las obras o inversiones que se demandan en ese acuerdo? Gracias, Andrés. A ver, vamos primero por el tema de el plan de gobierno. Creo que esto es importante y por eso yo mencionaba antes el proceso que ha habido detrás. Porque no es un acuerdo, no es una demanda que nace de Pachacuti, que el último día, ¿no es cierto?, el 29 de marzo, un día antes de la firma, y la RC lo acepta porque no tiene otras condiciones. Este acuerdo ha sido trabajado con la misma unidad de las izquierdas, ¿no?, donde participó la RC, donde se construyó un plan de gobierno que incluye todos estos puntos que ahora se ven reflejados en este acuerdo. Por lo tanto, digamos, efectivamente lo que se está buscando, ¿no es cierto?, es que la izquierda, que haya una unidad de las izquierdas y que puedan incluso trabajar conjuntamente. El punto 25, por ejemplo, está vinculado con el tema de la agenda legislativa conjunta, es decir, no es un trabajo aislado de parte de la RC, sino de hecho justamente lo que se busca es que haya una unidad de las izquierdas. Eso me parece importante porque, como digo, son demandas históricas del movimiento indígena que se han venido trabajando en los paros nacionales. Entonces, que se han venido trabajando en la unidad de la izquierda, en la Asamblea Plurinacional, con la misma RC, y que termina en este, ¿no es cierto?, acuerdo entre estas dos organizaciones políticas. Es decir, debemos concluir que ese acuerdo se ha trabajado y por lo tanto sería una suerte de fusión que ambos aceptan, digamos, porque se sienten identificados. Así es un trabajo conjunto de muchas horas durante, acuérdense, las mesas de la unidad de las izquierdas y todos los otros espacios que han habido, que hace que hoy se condense en este documento. Eso por el lado del plan de gobierno. En el otro sentido, sobre lo que mencionaba María sobre disminuir los ingresos y aumentar los gastos, creo que es importante primero decir que hay puntos, como por ejemplo el cobro de deudas a los mayores deudores del SRI, que recordemos es la misma familia Noboa, ¿no?, que el presidente ha dicho que no va a cobrar a su familia los impuestos. Entonces, evidentemente, ese es uno de los temas en donde hay ingresos, alrededor de $2,000 millones, por ejemplo, de deudas en firme, que no estamos hablando de deudas que están en litigio. Y pero por otro lado, 2,000 millones no solo de la familia Noboa, ¿no? No solamente de la familia Noboa, así es. Claro, porque de Noboa hablamos de 90 y pico. Sí, son alrededor de 200 millones, si no me equivoco, de la familia Noboa, pero en general son alrededor de $2,000 millones los que están pendientes de cobro por parte del SRI. Aparte de esto, aquí, digamos, en esta propuesta, creo que es importante decir que lo que se está haciendo es hablando de derechos humanos, ¿no? Estamos hablando del derecho a la salud pública, estamos hablando de la educación, estamos hablando por ejemplo, si estamos hablando de optimización del Estado, estamos hablando de no privatización de campos como el campo Sacha, en donde el Ecuador estaba regalando un campo, ¿no es cierto? Era un saqueo absoluto para una empresa privada. Eso es lo que se está buscando evitar con este acuerdo. Se está hablando del respeto de las consultas populares, por Dios. ¿Estamos a favor de la democracia o no? Porque eso es lo que estamos discutiendo aquí en este acuerdo. Son cosas tan esenciales como esa. ¿Quiere respetar usted la democracia o no? Aquí se está comprometiendo estos partidos políticos a respetar los procesos de democracia directa, en donde las y los ecuatorianos hemos decidido no explotar el Yasuní, donde las y los ecuatorianos hemos decidido no explotar el Chocó andino, donde nos parece que es más importante el aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos que comemos, que esos dólares que supuestamente nos trae las actividades extractivas y que nunca llegan, ¿no? Creo que esto también es importante. Pero pongámonos a pensar, yo le pregunto a María, ¿cuánto nos cuesta el caso Abad, por ejemplo? ¿Cuánto nos cuesta que hoy no se cumpla la Constitución? ¿Cuánto nos cuesta la invasión de la embajada mexicana? ¿Cuánto nos cuesta el derrame de esmeraldas? Si nos hemos preguntado cuánto nos sale a la final eso a todos los ecuatorianos, si hablamos de gastos, ¿por qué no tomamos en cuenta cuánto nos cuestan los arbitrajes, por ejemplo, con el caso Texaco Chevron, $2,000 millones que el presidente Noboa también pretende pagar? Entonces creo que la cuestión no es de dónde va a salir la plata, sino más bien es, digamos,
¿por qué siempre sacan a los más pobres, a las personas que están en estos territorios de sacrificio, y no regresamos a ver a las grandes empresas, a las personas que realmente tienen el dinero y que podrían pagar esos impuestos, por ejemplo, subiendo el impuesto a la renta o reduciendo las exoneraciones tributarias, que nosotros hemos hecho varias propuestas en ese sentido. Comprendo, Pedro. Una precisión. Ya, tú has mencionado que una forma de obtener ingresos es cobrarle a los morosos, a las élites morosas del Ecuador, 2.000 millones de dólares. Cosa que, por cierto, no es un proceso tampoco de un día para otro. Es súper complicado, se han armado una serie de buffets para justamente tratar de evadir esas responsabilidades. Entonces, bueno, sería un proceso largo por un lado, pero dentro de los puntos hay otro elemento, Andrés, que signifique ingresos para el país, porque te soy franco, de lo que he estado tratando de ver de los puntos, no encuentro cuál sería otro elemento para obtener ingresos del país. Andrés, primero me parece que es importante decirte que estamos hablando de deudas que ya están en firme, es decir, que no están en litigio. Hay otras deudas del SRI que están en litigio. Estas son las que simplemente el SRI no está cobrando. Y no está cobrando porque el presidente no quiere cobrar, como lo dijo en el mismo debate. Es una cuestión simplemente de que el presidente ordene que se cobren las deudas que están en el SRI. ¿No? Entonces, creo que sí, a ver, evidentemente, como yo decía antes, están aquí principalmente todas esas demandas que son demandas de garantías de derechos, que no estamos hablando de hacer grandes inversiones necesariamente, sino más bien de garantizar los derechos humanos, de garantizar los derechos de la naturaleza. ¿Por qué tenemos que poner en balanza, ¿no es cierto?, los ingresos, significando que tenemos que explotar a los más empobrecidos, seguir explotando a los más empobrecidos, seguir destruyendo los territorios para decir que tenemos ingresos? ¿Por qué no más bien nos ponemos a pensar en otras alternativas como las exoneraciones tributarias, quitar las exoneraciones tributarias? ¿Qué es las exoneraciones tributarias? Es la forma en la que muchas empresas dejan de pagar el impuesto a la renta a través de un supuesto incentivo tributario, ¿no? Aquí, como nosotros como Yas Unidos lo hemos demostrado, hay muchísimos ingresos que los ricos no están pagando y que podría ser una fuente de ingresos para el Estado si hay una voluntad política. Bien. María, entonces veamos, contrastemos con usted, ¿cómo le parece aquello que, por ejemplo, estos ingresos de 2.000 millones de dólares para deudas en firme, que el SRI tiene como deuda pendiente con el país y que no lo hace por una decisión quizás política, por lo que fuese, y que hay otras en camino? Ese sería entonces un elemento de ingresos importante a su juicio. ¿Qué tan viable sería obtener esos recursos como para poder planificar, no sé, la inversión de largo plazo para el país? ¿Cómo lo ve? Bien, y yo quiero dejar sentado la premisa de que pienso que todos los ecuatorianos, porque no quiero pensar que alguno no, que todos los ecuatorianos queremos que nuestro país sea un país democrático, sea un país de que respete el Estado de Derecho, sea un país que trabaje por la equidad. Yo soy economista y cuando a mí me enseñaron economía, lo que tratamos de hacer nosotros es propender a que los recursos que existen, naturales y no naturales, manufacturados, puedan cooptar todas las demandas de la población. Entonces yo me resisto a creer que haya algún ecuatoriano que no quiera vivir en democracia, que no quiera respetar los derechos humanos, que no quiera tener una mejor calidad de vida. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice, María? Creo que es a lo siguiente. El aumento del IVA llegaba como a 1.600 millones. El dejar el bloque 43 sin explotar significa más de 4.000 millones. Solamente ahí ya tenemos 6.000 millones. Si nosotros, yo puedo estar de acuerdo que haya que mejorar la salud, la educación. Sin embargo, no estoy de acuerdo en la medida de que no se exploten esos recursos, o la minería, por ejemplo, porque todos los países lo hacen. Y no me digan que porque todos los países lo hacen, nosotros lo hacemos. Porque los recursos naturales tienen que estar al servicio de las personas. Otra cosa es que lo hagamos con tecnología de punta. Otra cosa es que lo hagamos respetando los derechos ambientales. O sea, eso hay que exigir. Pero el problema es que no sucede, pues María. ¿Cuánto tiempo llevamos explotando el petróleo? Y es una tragedia lo que se vive en la Amazonía o lo que ocurrió en Esmeraldas. O sea, ¿qué esperanza tenemos de que cambie la cosa si vemos que los resultados no ocurren?
bueno, no ocurren precisamente porque tenemos este tipo de conflictos, porque yo me atrevería a decir, y quiero ser objetiva, yo no quiero parcializarme porque no es mi intención. Yo lo que quiero es demostrar un poco desde la parte técnica qué es lo que conviene, porque ¿cuántas veces nos han prometido esto? No me estoy refiriendo simplemente al gobierno anterior o al tras anterior. Yo, desde cuando yo era niña, yo recuerdo que en las campañas políticas se ofrece, como comúnmente decimos, el oro y el moro. Y como dice Andrés, seguimos en las mismas condiciones. Entonces yo lo que pienso es que hay una falta de responsabilidad ciudadana porque nosotros queremos que todo haga el Estado y nosotros somos corresponsables en la gobernación y en la administración de esos recursos. Entonces hay una comodidad donde nosotros demandamos salud, demandamos educación, demandamos respeto, demandamos no a tales y tales proyectos, pero no hacemos nada. Claro. Entonces tenemos que exigir, por ejemplo, una minería responsable, la generación de energías limpias, todas esas cosas que a la luz, al amparo de lo que sucede en el mundo entero, aliarnos con empresas que puedan ayudarnos. Hace poco tiempo, no sé exactamente, no sé si es 8 meses o algo así, se firmó un convenio con el Japón para un asesoramiento de generación de energía limpia a raíz de los apagones. Y eso es donde el mundo está caminando, por ejemplo, la energía eólica, pero tampoco la energía eólica es barata. Las energías limpias son energías caras, cuesta producirlos, claro, tal vez claro, más que los fósiles. Pero me parece también un acto no muy coherente el hecho que mientras todo el mundo explota el petróleo, vende petróleo y se nutre de los recursos del petróleo, nosotros seamos los únicos que digamos vamos a cerrar nuestra explotación petrolera. Entonces, lo que hay, insisto, es en poner condiciones para que esa explotación o los proyectos que se hagan en cuanto a minería y otros temas, se los haga, pero con responsabilidad social. Okay. María. Y si me dice Andrés, no se hace, pues también es corresponsabilidad nuestra. Pero eso nos han venido ofreciendo desde mucho tiempo. María, una pregunta que muchas personas también se formulan es finalmente, bueno, ¿a quién le conviene? Usted decía que hay una alianza, digamos, con una empresa para lograr mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, pero en definitiva, ¿a qué tipo de ecuatoriano le beneficia? ¿O quiénes salen beneficiados? Porque quiero insistir que más o menos va en la línea de lo que le decía Pedro, que la condición o calidad de vida de las personas pobres se mantiene o empeora con el tiempo. Es decir, entonces, no parece que este tipo de estrategias benefician a la mayoría, sino a las élites. Bueno, yo voy a decirles lo siguiente. El presupuesto de salud y de educación, que son temas vulnerables para el país, y eso lo sabemos, pero el tema de salud y educación tiene el presupuesto más alto de la historia, con un incremento anual mandado por ley. Sin embargo, vayamos nosotros a ver ahora. Yo creo que puede haber negligencia, no estoy defendiendo, no estoy dentro del gobierno ni conozco en el último detalle, pero sí conozco las cifras, Andrés y Pedro y los que nos escuchan, sí conozco las cifras de la corrupción, sí conozco y he visto de cerca qué es lo que pasa en los hospitales y todos sabemos lo que pasó en pandemia. Negociaron con las fundas de los cadáveres. Sí. Entonces, uno de los problemas para mí, más allá de lo que pueda existir en la asignación de recursos, es el tema de corrupción. Las cifras están a la vista. Ustedes han visto cómo se ha develado todo lo que Contraloría ha eximido de glosas, por ejemplo, a quienes optaron o hicieron mal en sus delicadas o respectivas funciones. Entonces, ese es un tema el que deberíamos atacar. Y yo no digo que no se cobre a través del SRI, pero ya dijo Andrés, y yo entiendo y tampoco tengo en mi frente el cuaderno ni tengo la autoridad para solicitar, pero ese es un tema que se trata demasiado a la ligera, que cobren 2.000, que cobren 3.000. A ver, no es que se puede cobrar, tiene que haber una ley efectivamente, una coacción para que se pague lo que se puede.
Pero también hay, pues, obviamente, procesos en litigio. Yo no puedo demostrar en este momento cuánto es efectivamente lo que debería cobrarse sin libre de riesgo, pero he oído a expertos tributaristas que ellos dicen que no es fácil cobrar la deuda porque tienen este y estas otras Es un cosas. laberinto, ¿no? Entonces, yo sí creo, y eso como profesional tengo que decir, que lo que nosotros no tenemos en el Ecuador, pero no ahora, ni hace 5 años, ni hace 10 años, desde cuando yo recuerdo, es que no tenemos calidad en el gasto público. Y sí, ahí hay que suprimir instituciones que Bien. no tienen y no corroboran y no colaboran en nada Listo, en beneficio del María, país. permítame interactuar. Entonces, Pedro, parecería, según el criterio de María, podría ocurrir que el remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, si dejamos de hacer la extracción de los recursos de la tierra, podríamos complicarnos incluso más. Tenemos deudas pendientes. ¿De dónde sacamos para cumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional con entidades financieras? En fin, podría ocurrir aquello, que el remedio sea peor que la enfermedad. A ver, Andrés, creo que aquí se han dicho varias cosas que me parece que hay que responder, sobre lo que tú dices de dejar de extraer recursos. Creo que, a ver, primero es importante decir que el acuerdo en ninguna parte dice eso, ¿no? El acuerdo habla de no ampliar la frontera petrolera, no ampliar la frontera minera, hacer una moratoria a la minera y revisar, hacer una auditoría a las mineras para ver si cumplen con los derechos que están establecidos en la Constitución. A mí me parece que es importantísimo decirle a María que precisamente lo que ella está diciendo es antidemocrático. Si ella dice que hay que continuar con la explotación del bloque 43, que ya ganamos en una consulta popular, lo que usted está diciendo, María, es inconstitucional, es antidemocrático y de hecho no solamente vulnera el mandato popular de todos los ecuatorianos, sino que vulnera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la más alta corte que ordenó justamente prohibir la explotación en este campo por los derechos de los pueblos en aislamiento. Entonces creo que es importantísimo entender a qué me refiero cuando digo que tenemos que respetar la democracia, porque precisamente lo que usted está haciendo es diciendo que hay que continuar con esa explotación de manera responsable. Yo le pregunto, dígame usted, ¿en dónde se está haciendo de manera responsable? En el Ecuador, que es uno de los países más megadiversos del planeta, ¿no? En donde su gran riqueza está en la diversidad, está en la Amazonía, está en su gente. ¿Por qué tenemos que seguirla destruyendo? Vamos 50 años de explotación petrolera. Vaya a ver cuáles son las zonas más pobres del Ecuador. La Amazonía, en donde están todos esos proyectos extractivos, y Esmeraldas, donde está la refinería. ¿De qué nos ha servido más de 50 años de explotación petrolera? Los que se llevan esa riqueza no somos las y los ecuatorianos, las grandes mayorías, son unas élites económicas, son incluso élites económicas transnacionales, y es hacia allá hacia donde debemos pensar, buscar alternativas a ese extractivismo. Entonces lo que plantea el acuerdo no es el día de mañana suspender si gana la candidata, ¿no es cierto?, la extracción en todo el Ecuador. Es simplemente hacer una auditoría en el caso de las mineras, en el caso de la ampliación de la frontera petrolera, detener la ampliación, es decir, se mantienen los más de 50 bloques que se están explotando, pero no se amplía más la ronda suroriente, por ejemplo. Eso es lo que estamos diciendo. Actualmente el petróleo en el Ecuador se está acabando, porque es un recurso finito y eso es un problema de la economía neoclásica que no suele tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los gastos, lo que significa los recursos naturales que tienen un límite, ¿no? El planeta es un espacio finítico, tiene límites biofísicos. Esos límites biofísicos están poniendo en riesgo la vida en el planeta. Eso es lo que nos dice la ciencia, que la vida en el planeta está en riesgo por el colapso climático. La única forma de controlar eso es precisamente buscando políticas que protejan a la vida, que protejan a la biodiversidad, que protejan al agua, que protejan a la gente. Y es hacia allá, hacia donde están enfocadas esas propuestas. Pedro, Solo para contestar una cosa más que me parece fundamental, Dale. Es que María decía que parar el bloque 43 representa 4.000 millones de dólares. Yo no sé de dónde está sacando esas cifras, María, pero según lo que dijo Petroecuador a la Corte Constitucional, en el caso que justamente se dio a la consulta, representa, traído a valor presente, menos de 190 millones al año, por 20 años. Eso es lo que nos da el bloque 43. Y además, eso sin calcular cuánto nos cuesta, ¿no es cierto?, ese petróleo y todos esos derrames, toda esa contaminación, que suelen no tomar en cuenta, pero como vemos ahora, hay más de 500,000 personas sin agua en Esmeraldas. ¿Cuánto nos cuesta ese derrame? ¿Cuánto nos cuesta no tener agua, María? ¿Cuánto nos cuesta no tener electricidad?
¿no? Porque la electricidad, recordemos, la crisis energética tiene que ver también con la crisis ecológica. ¿Cuánto nos cuesta no tener electricidad? Si usted habla de inversión extranjera, ¿quién quiere tener inversión extranjera si ni siquiera tenemos luz, por Dios? Es allá hacia donde tenemos que pensar, ponernos a discutir hacia dónde estamos yendo como ecuatorianos. Y creo que eso es lo que busca este acuerdo, tener al menos elementos esenciales para defender la vida. Coincido contigo, Pedro, en algunos de los aspectos que mencionan. Me queda una duda y quiero insistir en esto, en el tema de los ingresos, porque solo has mencionado el tema del SRI, del cobro de esas deudas, pero parecería insuficiente, ya lo dijo también María en ese sentido, porque los ingresos o los dineros o los recursos que se obtienen de la extracción petrolera son superiores a ese monto que de 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué otro elemento en este acuerdo hay para obtener ingresos económicos? Bueno, yo creo que es importante decir que yo no soy, digamos, la persona que digamos, defiende este acuerdo a rajatabla. Yo defiendo, como le digo, las ideas que hemos venido conversando en general. Y en ese sentido creo que sí, por ejemplo, debía ponerse el tema de las exoneraciones tributarias y no conozco los detalles de por qué no se incluyó o no lo que yo mencionaba antes. También creo que una de las alternativas ya a largo plazo es la bioeconomía, que tiene que ver todo con lo que es turismo comunitario, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con justamente la salud tradicional de los pueblos y nacionalidades y todo ese conocimiento ancestral sobre las plantas. Recordemos que la gran mayoría de las medicinas que hoy consumimos vienen precisamente de la Amazonía, que estamos destruyendo para extraer petróleo. Entonces, ahí también, digamos, hay una serie de ingresos, de fuentes de ingresos que podemos tener los ecuatorianos cuando en vez de destruir nos dedicamos a conservar y proteger la naturaleza. María, entonces, bueno, se ha mencionado que es importante poner una balanza. ¿Qué pesa más? Si la explotación petrolera o extracción de recursos en términos generales, o el resultado de esa explotación, que finalmente habla de pobreza extrema justamente en los lugares donde se extrae. Entonces la pregunta también es insistente: ¿a quién beneficia este modelo de extracción o de producción o de supuesto desarrollo del Ecuador? Bueno, yo quiero precisar algo. El tema yo creo que tiene un manejo más político que económico. Y entonces, mi visión es económica. O sea, para nosotros poder gastar, necesitamos poder ganar. Es así de simple. Sí, en economía es la ley de la oferta y la demanda. Es la que le da la competencia. Perfecta. Si nosotros tenemos más egresos que gastos, entonces ¿de dónde vamos a sacar? Yo creo que muchos temas, y también el tema del Yasuní, y también el tema del bloque 43 y de la minería y de muchos otros, en términos generales hablando, yo creo que se manejan de forma política, por favor, y eso lo sabemos. Lo sabemos que hay acuerdos y acuerdos y acuerdos, y los beneficiarios, ¿quiénes son? Vamos a ver, por ejemplo, en la Asamblea, quiénes son los beneficiarios de tantas cosas que conocemos. Entonces, yo también estoy del lado de que se vincule a los excluidos, de que se favorezca a las personas menos favorecidas. Lo hago tradicionalmente en mi vida diaria. Estoy con eso. Sin embargo, yo creo que, como dije, hay que ser objetivos. Hay que saber, yo en mi vida diaria, tengo que saber que para yo gastar lo que necesito en la semana y en el mes, yo tengo que forjar mi trabajo y ganar esos ingresos. Y si yo no hago eso, no puedo alimentar a mi familia. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, a ver, ¿qué es lo que genera riqueza a un país? ¿Qué es lo que genera riqueza a un país? Digamos que vamos a disminuir o a paralizar un poco en el estado que está la parte extractiva. El crecimiento del sector productivo, eso es de lógica, eso no tiene ninguna lectura diferente. Si yo quiero generar bienes y servicios para demanda local y para demanda internacional, yo tengo que generarlos. ¿Cómo generamos esos recursos manufacturados? Sí, de cualquier manera. Entonces, yo tengo o necesito de una inversión. ¿Por qué no invertimos en el Ecuador?
¿Por qué no se invierte en el Ecuador? No Hay dos seguridad. tipos de inversión, la inversión nacional y la inversión extranjera. Yo soy muy fanática de la inversión nacional, pero nosotros somos un país poco ahorrador. Nosotros sí, miren que en el 2024 las remesas de los migrantes superaron los 5.000 millones de dólares, que es lo que nos ha dado un poco de oxígeno a la economía. Increíble. ¿Y dónde se van esos 5.000 millones? Se van al gasto de consumo, se van al automóvil, al restaurante, A la a la casita. ropa que botamos, a la comida que desperdiciamos. He estado en Japón y sé cómo en Japón se ahorra, cómo el pueblo ahorra. Nosotros no, somos un pueblo pobre y gastamos como ricos, y me refiero a toda la comunidad, no hago extensión a nadie. Y me refiero, yo trabajo por sí, Andrés y Pedro, yo trabajo con comunidades campesinas, yo asesoro y gratis. Entonces, yo creo que hay que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos. No podemos gastar más de lo que tenemos. Por esa política de gastar más de lo que tenemos el déficit que tenemos y estamos endeudados hasta el cuello. Y lo Comprendo. segundo, la inversión extranjera, díganme ustedes, ¿cómo viene en este nivel de inseguridad? ¿Y nosotros el pueblo, somos responsables de la inseguridad? No, son los políticos. Los políticos son los responsables de la inseguridad. Ok. Y claro, y ahora sí, nosotros, ¿qué podemos hacer en ese caso? Solamente pedir que quien gobierne, que quien gane, nos dé unas condiciones mínimas de seguridad. Y Listo. termino en este punto diciendo que muchas veces nos llevan, bueno, yo no digo a la confrontación, sino a la discusión de estos temas, que me parece bien y agradezco mucho que Andrés haga esto. Cuando los políticos firman un acuerdo que estamos nosotros ahora comentando, y luego ellos cogen y lo mandan al cesto de la basura y hacen cosas totalmente diferentes. Entonces, Ok. yo creo que de una vez por todas habría, y eso se ha reclamado siempre, que las cosas se manejen, que la economía se maneje de forma técnica, no política. Listo. Y eso lo vemos con mucha frecuencia en la Asamblea Nacional, María, ¿no? Es decir, cómo se aprueban leyes, normas sin financiamiento. Es muy fácil escribir que vamos a darle tal cosa, pero ¿y de dónde salen los recursos para financiar ese tema? Ahí queda un vacío, ¿no? Entonces, eso efectivamente es algo que ocurre. Ahora, Pedro, ya estamos en la parte final. ¿Reconoces que este tema, sin duda técnico, que tiene que ver con inversión, con proyección, producción, en fin, puede estar contaminado con la política de forma que se manipule un tanto algunos conceptos para emocionar de una u otra manera a la gente y puedan tomar posiciones, y que habría que buscar tal vez una suerte de punto medio, porque algo muy claro que a todos nos llega es que no se puede gastar más de lo que se gana, así de simple, porque no hay cómo. Entonces, ¿qué reflexión te provoca eso? Bueno, yo creo que, a ver, en general, muchas de las cosas que estamos diciendo aquí están contaminadas por una serie de prejuicios y privilegios que no podemos dejar de lado. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Es interesante que María diga, no podemos gastar más de lo que tenemos, cuando eso es precisamente lo que las personas que luchamos, ¿no es cierto?, desde el ecologismo popular estamos diciendo. No podemos luchar en una economía que piensa que la materia y que la energía viene de la nada y que es infinita, ¿no? Vivimos en un mundo que tiene límites biofísicos. Claro. Y esos límites biofísicos están diciéndonos, todos los científicos, la ciencia coincide, que estamos acabándolos, ¿no? Precisamente por eso tenemos estas crisis energéticas, por ejemplo, estas crisis de inundaciones, aluviones, deslaves. O sequías. Es precisamente por ese colapso ecológico que estamos viviendo, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos en ese análisis económico que usted hace, María, el tema de lo que está pasando en el planeta, porque el planeta también tiene un límite, ¿no? La economía no puede seguir creciendo infinitamente porque el planeta tiene un límite. Entonces, ¿cómo vamos a detener? ¿Cuándo vamos a parar, ¿no es cierto?, ese crecimiento? ¿Vamos a esperar hasta que el planeta ya no dé más, hasta que no tengamos la Amazonía, no tengamos agua, no tengamos alimentos por todas las inundaciones, sequías y desastres naturales que está provocando? ¿Y qué está provocando esos desastres naturales? Ese modelo de vida capitalista, colonial,
que beneficia a ciertos seres humanos en perjuicio de otros. Y creo que todo eso está contaminado, ¿no es cierto?, en la política. La misma inversión nacional e inversión extranjera que decía María, ¿no es cierto?, el tema de la inseguridad. ¿Qué seguridad jurídica vamos a tener, ¿no es cierto?, si el presidente Noboa se mete a una embajada, destituye ilegalmente a la vicepresidenta, en fin, digamos, viola constantemente la Constitución y no pasa absolutamente nada? ¿De qué digamos, Estado de Derecho estamos hablando? ¿De qué seguridad jurídica podemos ofrecer a las empresas si ni siquiera tenemos electricidad? Tenemos que garantizar esos tipos de derechos básicos, ¿no es cierto?, a la población, a la mayoría de la población, para poder justamente pensar en hacia dónde vamos a caminar. Pero ni siquiera estamos hablando de eso. Y creo que el punto más importante de este acuerdo, que como yo decía, no defiendo el acuerdo, defiendo las ideas del acuerdo. Comprendo. Creo que lo fundamental es que son derechos que están reconocidos en la Constitución. Si usted lee los 25 puntos, en su gran mayoría, son que se respeten los derechos que están reconocidos en la Constitución y que Noboa está pisoteándolos día a día. Y es hacia allá, hacia donde va este acuerdo. Ok. María, entonces... hay que escuchar al planeta, nos has dicho. Es decir, tenemos que ser sensibles sobre los fenómenos que estamos viviendo, que eso no es invento tampoco. Ya hace algún tiempo nos están diciendo con insistencia y efectivamente el mar sube, hay problemas importantes en las producciones, porque el cambio climático es un hecho y parece que la economía va como de manera paralela, ¿no? Mire, yo no estoy, no sé si alineada, no sé si... inscrita en el grupo Yas Unidos, pero todos los días trabajo por la ecología, todos los días doy cursos de ecología, hago seminarios y talleres sobre ecología, estoy consciente de lo que pasa con el planeta, he leído toda la Laudato Si, me informo cada vez los avances que se hacen por cuidar y pienso que el desarrollo sustentable tiene que estar formado por 3 círculos fundamentales. Uno es el crecimiento económico que nos va a poder permitir un desarrollo social y otro es el desarrollo ecológico. Solo si hay los 3 círculos que nos dan una interjección, es decir, crecimiento económico, desarrollo social y cuidado del planeta o de la casa común, nosotros podemos decir que tendremos un desarrollo Oiga, sustentable. María, ¿y qué país podría poner de ejemplo? ¿Qué país podría poner como ejemplo de ese desarrollo sustentable? Japón. Yo pongo como ejemplo Japón, y lo digo y acabo de estar en Japón, y he visto cómo ese pueblo ahorra, y no es que simplemente le están dando una carta blanca al gobierno, los ciudadanos, ellos practican el ahorro, ellos practican el cuidado, ni siquiera en Japón hay basureros. ¿Por qué? Porque ellos conciben que lo que tenemos es que utilizar menos. Entonces no está en reciclar el tema, está en utilizar menos. Claro. Está en producir. ¿Está en producir para qué? Para vender al mundo, pero para vender calidad. Y yo antes de que inicie este programa escuchaba a Andrés que decía, las cosas hay que hacerlas con excelencia. Entonces ahí tenemos una serie de países, y no defiendo el capital per se, no lo defiendo. Es importante en una economía como la que tenemos hoy, pero estoy consciente y soy parte de ese grupo que que quiere que se respetan los derechos humanos y trabajo por ello. Okay. Lo que estoy en contra es de la corrupción que nos ha minado los recursos, y la corrupción sí, nos ha robado 70,000 millones de dólares en los últimos años. ¿Dónde están esos 70,000 millones de dólares? Okay. Eso es lo que se dice. Listo. Y todos los días vemos, cuando yo voy a una ventanilla y no puedo hacer un trámite porque hay más gente de la que se necesita. Entonces nosotros tenemos que tener también una concepción lógica, porque no podemos aislarnos de la relación objetiva del mundo. Es decir, si volvemos al mundo primitivo, ellos también pescaban y cazaban para su comida, pero hoy es una irracionalidad que frente a un desarrollo tecnológico y científico de punta,
¿no? Nosotros tengamos que estar pensando en este tipo de cosas porque no hemos hecho conciencia de que nosotros cada uno tenemos que ser responsables de nuestro consumo, de nuestro ahorro. Si cada uno ahorramos, enseñamos, porque lo que enseñamos ahora, y soy docente, lo que enseñamos ahora, pensamos que la educación se refiere simplemente a la profesión, a la técnica. La formación va mucho más allá, está en eso, en cultivar el arte, está en cultivar el ahorro, está en cultivar los valores morales y espirituales que no me van a permitir a mí ni a nadie cuando yo esté en una posición X tomar dineros que no son míos. Entonces, yo tampoco estoy alineada con nadie, estoy defendiendo lo que objetivamente tendríamos que hacer para salir de esta condición en la que estamos y llegar, y la lucha sigue. Listo, María, el tiempo se me viene encima. El tiempo se me vino encima. Agradecerle. 30 segundos para una idea final, por favor, Pedro. Contigo concluimos. Muchas gracias. Creo que es interesante que habla sobre la corrupción, pero no ve que el sector extractivo es precisamente el lugar en donde se concentra la gran mayoría de la extracción, ¿no? Y que también tenemos que tomar en cuenta la maldición de la abundancia, ¿no? Que es esta teoría en que nos demuestra que los países del sur global somos los que estamos precisamente extrayendo todos esos recursos naturales, ¿no es cierto?, hacia el norte global y dependiendo específicamente de un recurso, ¿no es cierto?, con una institucionalidad débil, lo que termina haciendo que haya más y más corrupción y quienes se benefician sean justamente esas grandes élites transnacionales y no las mayorías. Eso podemos verlo una y otra vez en todos los países del sur global que se dedican a exportar recursos naturales en vez de buscar otras alternativas, como yo mencionaba antes, y que se menciona en el acuerdo, el tema, por ejemplo, de la agricultura, lo vinculado con la agroecología, que es el principal oficio de los ecuatorianos. Es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Ahí es donde está la verdadera riqueza, el tema de la soberanía alimentaria, como decía antes, el tema del turismo comunitario. Y creo que con eso es lo que me quedo, ¿no es cierto? Y digo que evidentemente tenemos que construir lo que dice la Constitución, que no es un desarrollo, es del summa causae, que es algo más allá del desarrollo, porque ese desarrollo ya es una idea obsoleta que vino del norte global, que se nos intentó imponer y que evidentemente no funciona porque quienes se benefician son esos mismos países del norte al extraer nuestros recursos y no nosotros, que tenemos que buscar otra alternativa y que la tenemos en la Constitución y se llama summa causae. Bien, quiero agradecerle a ustedes por haber participado en esta conversación. Sin duda valoro los argumentos inteligentes de lado y lado que incluso han estado, digamos, en contraposición, pero que expresados con altura, con claridad y con fortaleza, de lado y lado, insisto. Creo que el público finalmente sale beneficiado porque tendrá elementos para asumir un criterio propio. Me faltan los 30 segundos, Andrés. Me faltan los 30 segundos que se comió Pedro. Bueno, yo solo quería decir que yo insisto mucho en la calidad del gasto. Y esa calidad del gasto no solamente del gobierno, sino de todos. Porque el momento en que también los ciudadanos de a pie tengamos calidad en nuestro gasto, vamos a tener ahorro y vamos a tener crecimiento. Y no me refiero exclusivamente a crecimiento económico, me refiero a crecimiento holístico, integral en todos los sentidos. Pero sí tengo que hacer mucho énfasis en el tema de la corrupción. No podemos nosotros aceptar la corrupción como un modo de vida. Yo sí creo que las personas somos más allá de dinero, somos dignidad. Y la dignidad significa prescindir de un papel que puede a ratos resultarnos obsoleto para así ser personas de bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos nuevamente por haber participado. Que insisto también con esta idea de la claridad de las posiciones de cada uno y sus expresiones sobre este tema. Gracias a Pedro Bermeo y a María Herrera por haber estado aquí. Que tengan una muy buena noche. Con mucho gusto. Chao, muchas gracias. Chao, igualmente, gracias. 17:53. De inmediato continuamos nuestra agenda informativa, rompiendo un poco, digamos, el esquema tradicional, porque vamos a analizar un tema de carácter social, humano, pero que tiene que ver incluso con la realidad del país y el mundo. Pero bueno, vamos a ceñirnos, digamos, a nuestra realidad inmediata, que tiene que ver con
conflicto armado interno, vacunadores, sicarios, delincuencia, crimen organizado, los problemas del clima que también provocan una serie de situaciones dramáticas. En fin, la lista es larga de los problemas que enfrentamos los ciudadanos en el Ecuador. Para hablar sobre esto, y esto, por cierto, ¿qué impacto tiene en el ser humano? Evidentemente un impacto emocional. Diría que en diferente magnitud, dependiendo de las personas, eso ya lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero lo cierto es que hay un impacto y puede ser leve o puede ser muy importante al extremo de llegar a decisiones fatales. Por eso queremos tener ahora esta conversación. Por favor, adelante a nuestro invitado, Luis Riofrío. Él es médico psiquiatra, a quien hemos invitado para tener una suerte de consulta gratuita. Bueno, es que hay que aprovechar, pues, Doc. Con todo gusto, Andrés. Gracias, igualmente, Luis. Bueno, yo creo que sí, ojalá la gente conectada pueda aprovechar esta entrevista. A ver, la realidad que estaba describiendo, presumo, es cada vez más impactante en la psiquis del ser humano, es decir, en su estado de ánimo, en su capacidad mental para procesar todo esto. ¿Qué sucede en el organismo, en la mente de una persona que empieza a asimilar tantos eventos de carácter negativo? ¿Qué puede suceder? Bueno, la violencia tiene un impacto enorme en la psiquis humana. La violencia nos genera cambios en la forma como pensamos. La sola sensación de la amenaza despierta emociones y pasiones muy profundas, despierta una impulsividad que normalmente se salta a nuestra corteza prefrontal, que es la zona donde generamos nuestros pensamientos. Y por lo general tomamos decisiones viscerales, mal analizadas. Pero si es que analizamos la violencia desde el punto de vista social y su impacto en la salud general, en la salud de la población, definitivamente podemos observar mayores tasas de cuadros depresivos, mayores tasas de ansiedad, de trastornos del sueño. Y si es que esto lo vamos analizando como una cascada de funcionalidad a nivel familiar, también vamos a ver una afectación en el propio núcleo familiar. Ok. Ahora, doctor, permítame que le interrumpa ahí. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre dos seres humanos que están recibiendo las mismas influencias negativas y uno pues no tiene las defensas, digamos, y caen en una suerte de depresión, y otro de manera natural, sin mayor, simplemente encuentra la manera de esquivar o de enfrentar de manera mejor? ¿Qué hace la diferencia eso ahí? Muchos factores, desde el más lógico, el más básico, que sería el biológico. Nosotros en medicina o en biología hemos acuñado un término que pertenece a la física, que es la resiliencia. Entonces, la resiliencia desde el punto de vista genético o desde el punto de vista físico, es más fácil entenderlo así, es la capacidad de un cuerpo para soportar una presión, una fuerza, un estrés. Desde el punto de vista genético o biológico, los organismos no son los mismos. Entonces podemos tener resistencia a varios tipos de enfermedades, hasta para enfermedades tan como básicas, podríamos decir, como el COVID. O sea, hay pacientes que se complican, pacientes que sobreviven, pacientes que fallecieron. Para el estrés es muy parecido, y para estos trastornos es muy parecido. La capacidad genética de resistencia es como venimos al mundo, como hemos venido de paquete. Y luego va a estar el desarrollo del ser humano, sus capacidades propias, las herramientas que ha venido cosechando a lo largo de su vida, que le van a servir en momentos como este. Desde la niñez, como el maternaje,
o una buena educación, una buena alimentación, todo va a ir sumando el momento de afrontar un ambiente hostil como estos, para definir si es que uno desarrolla o no desarrolla una depresión. Lo que sí te aseguro, Andrés, que normalmente se le suele confundir, es como que las personas que desarrollan un trastorno mental son personas que no han tenido una buena fuerza de carácter, y eso es completamente errado. El otro día comentaba, no sé si sea una percepción totalmente equivocada o sesgada, pero me daba la impresión, decía, que, por ejemplo, las personas que viven en Esmeraldas, los esmeraldeños, que tienen pues las 7 plagas multiplicadas por 20, es decir, todos los problemas están en Esmeraldas. Temas ecológicos, de empleo, de deforestación, de explotación minera, la calidad de vida, no hay ni agua potable. O sea, es una calamidad. La delincuencia con la frontera, en fin. Y sin embargo, a mí en lo personal, porque he ido muchas veces a hacer reportajes, la sensación que tengo es que las personas como seres humanos son súper alegres, bromistas, como que tienen una actitud ligera, digamos. No sé si sea, insisto, de una impresión sesgada, pero es posible aquello que por naturaleza estas personas desarrollan algún instinto de autodefensa, digamos, para enfrentar todos estos problemas. Es un pueblo resiliente, definitivamente. Yo creo que los ecuatorianos somos resilientes. Yo creo que el pueblo en Esmeraldas es resiliente. Más allá de eso, y sí, comparto contigo esta percepción, es un pueblo alegre. Yo tuve la oportunidad de trabajar una época de mi vida en Borbón, y conocí de cerca a los pueblos afroecuatorianos, y me encantó trabajar con ellos. Y más allá de eso, más allá de esta percepción, que yo creo que es real, sí existen también problemas serios de salud, sí existe un embate lamentable hacia Esmeraldas, y definitivamente yo creo que si es que hacemos un estudio serio sobre el impacto de la salud mental, vamos a encontrar, pese a esa resiliencia, vamos a encontrar. Comprende. Ahora bien, estaba leyendo para preparar esta entrevista un informe del municipio de Quito del año anterior, en donde se hace una encuesta y se concluye que al menos 1 de cada 4 personas en algún momento tuvo pensamientos suicidas. En este contexto, a propósito de un montón de factores, ¿no? Pero eso habla de que nuestra salud mental está débil, es decir, no sé ¿qué lectura tiene usted en ese sentido? 1 de cada 4 me parece un número importante. Es un número importante, sí. Sin embargo, el fenómeno de suicidio es bastante más complejo que la presencia sola de la ideación suicida, puesto que, hasta ahora, incluso nosotros como especialistas no podemos aún predecir con certeza la gravedad de un pensamiento suicida. Lo que eso nos indica es que en efecto hay algo en nuestra población joven, hay algo en nuestra sociedad que no está funcionando bien, y que debemos tratar de establecer mecanismos de detección y de reparación frente a esos fenómenos. Un pensamiento suicida es relativamente común en las enfermedades mentales, e incluso podría llegar a ser relativamente común en la población, sin que esto signifique necesariamente un riesgo inminente para la vida. Comprendo. En algún momento habrá que evaluar claro, en cada caso ese riesgo. Comprendo. Es decir, que en algún momento difícil pues se nos pasa por la mente una cosa así, pero no quiere decir que va a ocurrir. Ahora bien, hablemos de tecnología, doctor, porque hoy por hoy, evidentemente, las redes sociales es una avalancha impresionante de información, pero también de mucha basura o de situaciones equivocadas, en fin, que provocan una ansiedad en los jóvenes, sobre todo, digo, ¿no?
tan importante hoy por hoy es el tema del like, de cuántos seguidores, y también esto de estos influencers que transmiten una suerte de vida perfecta, ¿no? Maravillosa, siempre alegres, comprándose cosas buenas, en fin, como que nos transportan a algo que para todos no es posible, y entonces eso puede provocar una baja de autoestima, quizá. Bueno, definitivamente la tecnología, las redes sociales están para quedarse. Oh, sí, claro. Y necesitamos adaptarnos a ellas, ¿no? Claro. Es un mal que yo creo que va a permanecer durante mucho tiempo. Está cambiando, de hecho, la forma, incluso cómo nos comunicamos. Está algo que aún no podemos conocer el impacto real, es el de este fenómeno del scrolling. Las pantallas en los niños pequeños, que es muy dramático. Y luego, claro, están los adolescentes, los adultos jóvenes, con toda su personalidad en construcción y con las inseguridades naturales de su etapa de vida, que van a encontrar en estos fenómenos, pues, una puerta para alimentar también esas inseguridades, lamentablemente, en términos tal vez de imagen, en peso, hasta en éxito de la vida, porque como que cada uno de esos fenómenos se resignifica, se hacen mucho más grandes, se hacen grandiosos. Y esto sí altera, sí daña la percepción de sí mismos de los adolescentes. Pero yo te diría que hay otra población que también es muy susceptible a esto de las redes sociales, y son los adultos mayores. Yo veo con más frecuencia uso indebido, uso excesivo en los adultos mayores, y también una vulnerabilidad frente a la crítica de las noticias falsas que se pueden dar en las redes sociales. Porque, claro, imagínate un adulto mayor estaba acostumbrado a ver una sola fuente de noticias, y donde ve es eso. Claro, es la verdad. Hoy en día, cualquier cosa que les pasan, lo consideran como real, incluso noticias inverosímiles. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, tengo amigos mayores que efectivamente a veces mandan a chats cosas que nada que ver, y, o sea, como yo sí tengo que estar en algunas cosas, como que me resulta más fácil descubrir cuando una noticia es falsa, pero hoy por hoy los logotipos, o sea, el engaño es tan perfecto que efectivamente puede provocar en cualquier persona el desconcierto. Esto será verdad, será mentira, y entonces, bueno, ahí vienen los problemas. Ahora, en cuanto a los chicos, doctor, ahí hay una responsabilidad de padres también, pues, ¿no? Es decir, son ellos quienes, de alguna manera, hasta cuando puedan, y se rebelen los chicos, pero hasta cuando puedan, ellos tienen que organizar el tiempo, o no. ¿Cuál es el límite para decirle, bueno, puedes ver tanto tiempo diariamente o a la semana, puedes estar conectado? No sé, ¿cuál debería ser la estrategia? A ver, para nosotros como adultos es difícil a veces ponernos tiempo en las pantallas, en las redes sociales. Para nosotros como adultos. Comprendo. Un niño o un adolescente necesita esos límites. Necesita que sus padres, sus adultos a cargo, estén muy pendientes de eso, que controlen el acceso. No te podría hablar de un tiempo específico, pero sí, cuando uno se pone a analizar el tiempo que se dedica a redes sociales, a internet, a pantallas, es el triple de lo que se dedica a un deporte, a lo que se dedica al contacto social real, al contacto social persona a persona. Es mucho mayor al tiempo que se dedica a lectura o al estudio. Entonces, definitivamente hay un desbalance. No te puedo decir el tiempo, claro, porque puede ser muy individual y muy propio de cada familia, pero sí, definitivamente hay un desbalance. Ahora,
si es que esto le sumamos al primer tema con el que abrimos, las familias disgregadas, las familias golpeadas por violencia, las familias golpeadas por problemas económicos, entonces tenemos a esto es lo que me refería como un impacto en cascada en la sociedad. La violencia, los problemas económicos terminan impactando también a los adolescentes, a los niños, porque por supuesto sus padres están tratando de estar preocupados por lo básico, cuando ni siquiera lo básico se cubre. Entonces va a ser difícil que podamos pedirles a esos padres, a esos cuidadores, porque en muchos casos son familias que sus adultos responsables han tenido que viajar, han tenido que migrar, y difícilmente podríamos pedirles a esos cuidadores que también ejerzan límites en relación a esto, pero que se debe hacer. Se deben incluir campañas de educación. Es un tema que se debe abordar, porque está, como te dije, está para quedarse, y si es que no lo regulamos en la familia, entonces va a ir teniendo cada vez más problemas. Va a adueñarse, o sea, la educación va a terminar siendo dada por estas redes, por el Internet, y no por los padres. De hecho, el abuso de celulares o de redes sociales ya constituye una preocupación en la medicina, bueno, entre médicos, en el sentido de que genera una adicción. Es decir, los chicos se acostumbran a estar tanto tiempo que de momento, cuando se les quita por cualquier motivo o pierden, se genera una ansiedad, es decir, como un síndrome de abstinencia, ¿no? Necesitan tener el aparato para sentirse conectados con el mundo, de lo contrario es como que se pierden. Realmente es una cosa impresionante este fenómeno. Sí, en conjunto se llaman adicciones no químicas. Ajá. No químicas porque no vienen de un químico de afuera, pero claro, sí están mediadas por un químico dentro de nuestro sistema nervioso, que es la dopamina. Entonces, todas las redes sociales para destacarse, para ser exitosas, están diseñadas para generar descargas monumentales de dopamina. Nuestro span atencional, que es como el tiempo que podemos poner atención, está reduciéndose cada vez más justo por este fenómeno, ¿no? Entonces, si es que yo veo si yo le pido a un joven ver un video en YouTube de 10 minutos, no lo va a ver. Su cerebro está programado, claro, para ver cosas de menos de un minuto, y nosotros también vamos por ese camino. Es algo que está cambiando, no sabemos hacia dónde va, pero sí es preocupante, ¿no? Claro. Más aún pedir atención por periodos más largos. Otro elemento que yo he notado ya en la vida personal tiene que ver con la comunicación. Por ejemplo, pues no sé, años antes, cuando todavía no entraba este tema, lo normal en un cumpleaños de un amigo era llamarlo, conversar un rato, qué nota, no sé qué. Hoy por hoy, y eso me pasa a mí, yo mando mensajes, sí, cariñosos, todo lo que usted quiera, pero ya poco esto de llamar por teléfono y decirle, ¿qué fue, hermano? ¿Qué felicidad? Me explico. No sé si es bueno o malo, o es una forma distinta de comunicación, pero yo sí me doy cuenta y en el fondo lo lamento, porque sí hay una calidez, el escuchar la voz, el hacer una broma y conversar un poco, ¿no? Hoy en día, yo no sé si es que tú has escuchado, pero hoy en día se considera como muy intrusivo, sí, llamar por teléfono, ¿no? Claro, se considera como muy un poco grosero. Sí, llamar directamente, claro. Llamar directamente, cuando en realidad era lo normal, o claro, eso o el contacto personal. Pero sí, hay un cambio, te puedo decir que hay un cambio en la forma de relacionarnos, hay un cambio en lo social. Creo que una parte de lo humano sí se está reduciendo, no creo que llegue a perderse, pero sí se está reduciendo el contacto social. O sea,
Hoy las expresiones se miden en la cantidad de emojis que uno envía, ya no en las expresiones faciales propias a las que estamos acostumbrados a leer, a reaccionar. Doctor, y aunque más o menos intuyo su respuesta, pero ante un cuadro de depresión, un momento anímico malo, ¿es recomendable automedicarse? ¿Hay algo que pueda ayudar a las personas a mejorar el estado de ánimo o hay que evitarlo hasta consultar con un especialista? Pues si es que hay que automedicarse, que sea con deporte, que sea con contacto social. Claro. Hay que buscar algo que finalmente nos motive. Eso último, esos últimos vestigios de motivación hay que tratar de revivirlos. O hay que hacer una introspección e intentar volver a los momentos en los que sentíamos que había felicidad. Yo soy un convencido de que la depresión es una enfermedad, necesita tratamiento, pero hay muchas depresiones que pueden mejorar incluso sin medicación. Cada vez sabemos más en la psiquiatría moderna que el deporte tiene muchos más beneficios de los que inicialmente pensábamos. Sabíamos que el deporte es bueno para el corazón, claro, eso sí, pero no sabíamos lo bueno que era para el cerebro, para el sistema nervioso. Una buena alimentación también cada vez está teniendo más peso, una alimentación viva, real, balanceada. Y sí, no podemos dejar de lado también el lado médico de la depresión. Hay muchas depresiones que van a mejorar con medicación, van a mejorar con psicoterapia, con una combinación de las dos. Hay quienes dicen, estaba leyendo un poco de información de diferente naturaleza, que también podría ocurrir lo siguiente. Hoy por hoy, en este mundo globalizado que podemos tener a un clic lo que sucede pues en Asia o en Australia, en cualquier parte del mundo, como que el ser humano se está acostumbrando solo a ser espectador de lo que sucede en este escenario mundial y que pocas veces cerramos los ojos para vernos interiormente y descubrir qué es lo que nos hace felices y creer que eso que vemos es lo que es el sinónimo de felicidad. Y como no lo tenemos al alcance, porque no podemos viajar todos a China o a cualquier otra parte del mundo todos los días, entonces ahí se genera una suerte de frustración. ¿Cree usted que debemos trabajar más en nosotros mismos, en nuestro interior, es decir, para descubrir qué me hace feliz? Y tal vez no necesito todas esas cosas y soy feliz con otra mucho más simple y sencilla. Volvemos a esta invasión que tenemos hoy en día de información y de redes sociales, ¿no? Nosotros no nos separamos del aparato. Entonces, el aburrimiento tiene un papel fundamental en nuestro equilibrio. Comprendo. Tiene un papel fundamental en el desarrollo del niño. El aburrimiento en etapas tempranas es un factor que promueve la autorregulación de las emociones. Y en el adulto es un factor que promueve el autoconocimiento. No son sino esos momentos de aburrimiento en los que uno se encuentra con uno mismo, claro, los que van a servir para ese propósito. Moraleja, hay que aprender a aburrirse entonces, Doc. Hay que aprender a aburrirse. Dicen, yo alguna vez leía por ahí alguien que me decía, ¿para qué necesito psicólogo si yo me pongo a lavar los platos? Entonces, es cierto, cada vez que tenemos alguna actividad como medio repetitiva, cuando estamos limpiando el carro, de pronto empiezan a venir toda una serie de pensamientos, recuerdos que se van poniendo en orden. Lamentablemente, lo que quiero decirte, Andrés, es que cada vez tenemos menos espacios de aburrimiento. Esos espacios de aburrimiento cada vez están más copados por información que
capta nuestra atención y sí, interrumpe ese proceso. Comprendo. Y enhorabuena que lo menciona, porque efectivamente yo cuando lavo platos me vienen un montón de ideas, digo, pero ¿por qué no he hecho esto? Y ya termino rápido y digo, bueno, vamos a hacer el intento. Y de verdad que es un tiempo que, ¿qué puedes pensar mientras lavas el plato? O sea, es rutinario totalmente, entonces dices, chuta, bueno, ¿será que hago tal cosa? No, de verdad que súper interesante. Es que es como que el único momento que te desconectas, porque como estás con las manos mojadas no puedes revisar el celular. Sí. Entonces, bueno, lo importante también es entonces tener control del tiempo de uno durante el día o la semana, es decir, administrarlo. No sé qué tanto sea bueno en el hecho de planificar las actividades o tener un rango, un margen para que ocurra eso, el aburrimiento, porque si también tengo todo planificado, pues es medio difícil decir, bueno, de tal hora a tal hora me voy a aburrir. No, pues tampoco, ¿no? La planificación del tiempo es importante y debe incluir también el descanso. O sea, ajá, yo te digo te lo digo como aburrimiento, pero en realidad son esos momentos en los que simplemente nos sentamos a descansar. relax, claro. Y la cabeza empieza a volar por sí sola. Si uno se pone a analizar, esos momentos son cada vez más escasos. Y por eso también tienes una nueva epidemia o una nueva pandemia, que es la del cansancio. Ya se está hablando del cansancio como la nueva pandemia de la próxima década, porque somos personas con un cansancio crónico, vivimos cansados, vivimos con la sensación de que el tiempo se nos pasa cada vez más rápido. Y una de las razones atribuibles es que no estamos dedicando el tiempo adecuado al descanso. Cada vez más, incluso el sagrado tiempo de la noche de dormir se ve más interrumpido. Así es. Nos dormimos con información, nos despertamos con información. Eso sí, me llega ahí, oiga, porque qué difícil, uno está involucrado en la vorágine de las noticias y es difícil cortar el cordón umbilical y decir, bueno, voy a dormir. Claro, yo lo pongo lejos a propósito del celular para no tener la tentación, pero es un problema. Entonces, el tema es que la mente, ante la saturación, necesita descansar. ¿Cómo descansa la mente? Bueno, es una buena pregunta. La mente descansa, de hecho, trabajando. El sueño, por ejemplo, que es la forma indispensable de descanso, las ensoñaciones, que sería soñar, que se dan en la etapa REM del sueño, que es la etapa de movimientos rápidos oculares, el cerebro está trabajando mucho y en realidad está descansando. Y cuando tratamos de no pensar en nada, el cerebro trabaja más. Hay estudios que se han hecho en meditadores de muchos años, meditadores, no sé si llamarles profesionales, no son meditadores profesionales, pero gente que practica con rigor la meditación. Ajá. Y es impresionante cómo sus cerebros funcionan de una forma diferente. Y cuando están meditando, su cerebro está totalmente activo, pero son zonas diferentes las que se activan. Qué interesante, y creo que efectivamente no debatimos, no hablamos, no reflexionamos mucho sobre esto, ¿no? Es decir, es algo que, como usted dice, la gente simplemente dice, estoy muy cansado, pero ¿por qué? Y no trabajamos en ese tipo de cosas y finalmente nos puede pasar factura, es decir, se va acumulando hasta que viene un momento de rompimiento quizás, ¿no? Yo recuerdo también, ya que estamos en plan de dar testimonios, en alguna época, muchos años atrás, cuando recién empezaba de alguna forma en el periodismo, a mí sí me dio un momento medio así de caramba, ¿qué hago con este mundo que es un desastre, ¿no? Todo parece ser negativo. Y entonces entraba este cuestionamiento y claro, uno no puede resolver
ni siquiera lo que ocurre dentro de tu casa a veces va a resolver los problemas entonces, pero digo, si no logras un equilibrio de comprender que no está todo en tus manos, pues puede llegar, insisto, esta ansiedad, ¿no? Por eso es que hay que trabajar. No sé ahí cuál sería la recomendación, y con eso vamos terminando, doctor. Si podría ponerle en pocas palabras, nosotros no controlamos muchos eventos que están a nuestro alrededor. Nosotros no controlamos la forma como puede actuar incluso un miembro de nuestra familia, no podemos actuar como actúa un compañero de trabajo, pero lo que sí podemos controlar es la forma como reaccionamos frente a ese evento. Eso sí está bajo nuestro control. Y a veces nos equivocamos en la cantidad de energía que le ponemos a intentar cambiar a la otra persona y dejamos de ponerle atención y energía a la forma como yo reacciono o cómo me afecta esa situación, ese evento, esa acción de la otra persona. Muy bien, realmente ha sido muy interesante y le agradezco, doctor, por el esfuerzo de hablar de estos temas con tanta claridad didáctica para que la gente pueda asumir y tener información de un profesional. Luis Riofrío, médico psiquiatra, muchas gracias por habernos atendido, esperemos que no sea la última, ya estaremos en contacto en algún otro tema de esta naturaleza. Amigas, amigos, 18:32, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes, si quieren encontrarme aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao. Con Claro los memes salen a turistear y subes un selfie en cualquier lugar. Ser full Claro me conviene a full, con más gigas me hicieron un plus. Activa tu paquete prepago, ahora con 6 gigas por 7 días a solo $3.50. Ser full Claro me conviene a full.